¿Qué está pasando en España? Vamos a verlo y vamos a descubrir que los hechos y los relatos van por diferentes lados. Es decir, una cosa son los hechos objetivos y otra cosa, pues lo que nos cuentan los políticos. Que los políticos están o mintiendo o faltando a la verdad o tergiversando la realidad para amoldarla a los relatos de los diferentes partidos, ya que estamos en pre-campaña y 2023 viene calentito, viene fuerte para las votaciones electorales, tanto municipales como finalmente las generales. Bueno, y aquí hay tres grandes núcleos que tenemos que analizar. El primer gran núcleo es pues la propia dirección política gubernamental del gobierno de España. Sabemos que Pedro Sánchez, para poder llevar a cabo su legislatura y sus propios objetivos, pues tiene que entenderse con algunos socios que son de marcada índole separatista, son socios pues independentistas y que en ocasiones incluso han sido muy radicales, pues evidenciando que no les importa tanto la gobernabilidad de España, sino la consecución de sus propios objetivos, lo cual es pues muy loable, porque en una democracia pues cada partido político, cada grupo parlamentario aspira a cumplir sus propios objetivos y su programa electoral, ¿no? Pues Pedro Sánchez ha necesitado y necesita el apoyo de estos socios de gobierno que son de izquierdas o supuestamente de izquierdas, y así se ha generado un bloque de izquierdas dentro del gobierno de España y del legislativo que apoya la gobernabilidad de Pedro Sánchez, que básicamente por un lado tenemos a Unidas Podemos, que está dentro del gobierno, y por otro lado fuera del gobierno tendríamos a Esquerra Republicana y a Bildu. Por tanto, se sabe muy bien que Esquerra Republicana y Bildu son partidos que, más allá de amar España, pues lo que quieren es separarse de España, y tienen un marcado acento anti-español. Es bien conocido. Por tanto, independientemente de que nos parezca bien o mal, de que seamos de derechas o de izquierdas, eso a mí me da igual. El hecho es que Pedro Sánchez, para poder tener una gobernabilidad suficiente, pues necesita apoyarse en estos partidos de izquierdas que tienen un marcado sesgo anti-español. Y eso complica mucho, en ocasiones, la gobernabilidad de Pedro Sánchez con respecto a la normalidad democrática de las instituciones, puesto que las instituciones españolas están configuradas para permitir una normalidad dentro del marco pues del ordenamiento jurídico que permite y garantiza la seguridad de el Estado español. ¿Eso qué implica? Pues implica que, por ejemplo, en ocasiones Pedro Sánchez tiene que llevar a cabo objetivos que no son tanto suyos, supuestamente, sino de sus propios socios, estos socios que están apoyando a Pedro Sánchez en su propia gobernabilidad. Por tanto, hay un pago, o hay, por decirlo de alguna forma, un trueque, un feedback dentro pues de la gobernabilidad de Pedro Sánchez con sus socios. Y lo podemos ver pues en el hecho de que Bildu ha conseguido pues un montón de acercamientos de presos políticos, de etarras, ¿no? Y por otro lado, Esquerra Republicana ha conseguido que los malversadores de su propio partido pues hayan visto rebajadas sus penas, o incluso conseguido pues que no tengan que ir, ¿no? a la cárcel, etcétera. También han conseguido que el delito de sedición ya no exista, lo que implica realmente que el partido de Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez, para conseguir esa gobernabilidad, tiene que hacer concesiones que son muy duras, y concesiones que entran en conflicto con el ordenamiento jurídico o bien con el espíritu de la normalidad democrática de lo que es el Estado español y de lo que sería cualquier Estado, porque no me imagino en Francia al presidente de Francia concediendo, por ejemplo, a un partido secesionista del Languedoc, pues eliminar el delito de sedición porque se quieren separar. Es decir, es algo que es anormal en términos democráticos. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no. Eso es otro asunto. Pero aquí no estamos para interpretar, estamos para observar. Y la observación de la realidad implica ser justos con ella. La verdad es que no es normal que el delito de sedición se elimine por razones puramente de gobernabilidad, para contentar a unos socios cuyos objetivos están en conflicto directo con la propia conveniencia del Estado español que está defendiendo supuestamente ese propio gobierno.
Por tanto, se da una situación rocambolesca en el gobierno de España y es una situación anómala. Vemos que realmente la gobernabilidad de Pedro Sánchez, de este ejecutivo, pues está realmente correlacionado con las conveniencias y los éxitos de partidos y de grupos parlamentarios que buscan separarse de España y que tienen un marcado acento anti-español. Ahora, ¿estamos en contra o estamos a favor de todo esto? Bueno, pues cada cual, esto es una democracia, que piense lo que le dé la gana. La realidad de todo esto, independientemente de que estemos de acuerdo o no, de que seamos de izquierdas o de derechas, es que para poder llevar a cabo una agenda de Esquerra Republicana, de Bildu y de Partido Socialista Obrero Español junto con Unidas Podemos, pues a veces hay que hacer ciertas triquiñuelas. Y para contentar, por ejemplo, a Esquerra Republicana con su exigencia de, para antes de 2023, tener una serie de elementos cumplidos, pues había que meter como enmiendas de una ley orgánica de la reforma del Código Penal, pues unas reformas muy importantes de la ley orgánica del Poder Judicial y con respecto al Tribunal Constitucional, lo cual es anormal. ¿Qué sucede? Sucede que por un lado, y ya vamos al núcleo 2, por un lado está lo técnico y por otro lado está lo práctico, y hay una cierta flexibilidad. Hay, digamos, un espacio que permite la interpretación de la Constitución y el uso flexible de los artículos de la Constitución española. Por tanto, es cierto que Pedro Sánchez, haciendo esto de las enmiendas dentro de la votación de la ley de la reforma del delito de sedición y de malversación, es cierto que habiendo cometido pues una anormalidad y habiendo cometido cierta ilegalidad o fraude de ley, es algo que se lleva realizando de forma más o menos consuetudinaria en el Parlamento. Es decir, que no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta vez que se hace. Por tanto, llama la atención que sea justo ahora que se interponga una cautelarísima precisamente en estas condiciones. ¿Qué es lo que se observa de todo esto? Pues se observa que todos los agentes están prácticamente mintiendo. Primero empezando por el gobierno, puesto que el propio Partido Socialista sí ha interpuesto en el Tribunal Constitucional contra leyes emitidas por Aznar, por ejemplo, o en el 2017 frente a lo que es el propio Parlamento catalán con el tema del procés. Se ve que realmente el gobierno ahora está diciendo que esta es una gran anormalidad, que el TC haga su trabajo, pero es que el trabajo del Tribunal Constitucional es velar por las garantías constitucionales de los ciudadanos. Y lo cierto es que el Parlamento, aunque represente la soberanía popular, es decir, hay una representatividad, pero no es un marcado directo. Cosa que he visto que muchos políticos han dicho que la soberanía popular está directamente representada en el Parlamento. No es directo, es indirecto, puesto que no está la soberanía in situ. Están los representantes de la soberanía nacional. Hay un montón de grandes mentiras, como por ejemplo, primero, el Tribunal Constitucional ha pegado un golpe de Estado. No ha pegado un golpe de Estado, ha hecho su trabajo. No se pueden colocar enmiendas de otras leyes tan importantes como la ley orgánica del Poder Judicial dentro de otras leyes que no tienen nada que ver con ello. Es decir, no se puede hacer. Otra cosa es que en ocasiones se hace y se hace para agilizar trámites y se hace dentro de un contexto pues que no vulnera la normalidad democrática. Pero claro, estamos hablando de reformar el Tribunal Constitucional. Esto es algo muy grave, muy serio, y esto necesita una ley bien hecha. De hecho, Europa ha dado la razón al Tribunal Constitucional, puesto que no se pueden hacer leyes de cualquier forma y de cualquier cosa. Es decir, que incluso el Parlamento, pese a que ahora los diputados salen todos muy henchidos y muy arrogantes diciendo que ellos son el pueblo, no sois el pueblo, sois representantes de la soberanía popular, al igual que también lo es la justicia, el Poder Judicial. El Poder Judicial representa también la soberanía popular, es decir, los tres poderes del Estado son representantes de la soberanía popular. Emanan del pueblo y por otro lado no hay ningún poder que deba estar por encima de los otros. El Parlamento no está por encima de la justicia no está por encima del Parlamento, hay un equilibrio
Oye, y si el Parlamento, si el gobierno se equivocan, oye, decidlo, nos hemos equivocado, hemos metido enmiendas que no eran de competencia en una ley. Por tanto, vamos a hacer bien las cosas, vamos a abrir un debate para reformar la ley orgánica del Poder Judicial. Y vamos a abrir ese debate permitiendo que en lugar de que se haga deprisa y corriendo en 4 días de tapadillo, pues que los diferentes agentes puedan hablar, incluso que el CGPJ, el Tribunal Supremo, etcétera, puedan emitir pues sus puntos de vista, etcétera. Es decir, la reforma de la justicia debe hacerse acorde pues a la normalidad democrática y a las instituciones. No se puede hacer de tapadillo de cualquier forma, porque todos sabemos que en el fondo lo que está haciendo Pedro Sánchez es intentar ir muy rápido con sus objetivos para finalmente marcar esos objetivos como hechos antes de 2023, pero las cosas hay que hacerlas bien. Tenemos el núcleo del bloqueo del CGPJ y del Tribunal Constitucional. Bueno, estoy harto de decir que estos relatos no son del todo ciertos. Estos bloqueos en el fondo se dan porque el legislativo intenta parlamentarizar y controlar al Poder Judicial. Y lo que debe pasar en España es que haya pues mayor independencia de los poderes para que no haya una manipulación y no haya una fusión negativa entre los poderes del Estado. Y de hecho, no solamente lo digo yo, es que lo dice incluso la Comisión Europea. Es decir, que en España está demasiado politizada la justicia, que la justicia debe ser más independiente de los políticos. Porque los políticos están demasiado dentro de la justicia. Y de hecho, todo el revuelo que se ha formado, en parte, si somos pragmáticos, lo que pretendía Pedro Sánchez metiendo estas enmiendas, cometiendo fraude de ley, era realmente meter a 2 magistrados en el TC que son socialistas, son trabajadores suyos. Por un lado, un exministro suyo, por otro lado, pues una trabajadora de la Moncloa, una exdirectora que es plenamente sanchista. Es decir, lo que quería hacer era meter de tapadillo, pues así, con una reforma express, metiendo unas enmiendas que no tenían nada que ver con la propia ley que se votaba, lo cual es algo realmente es patético. Que se hagan ese tipo de cosas es patético. Pues lo que quería era politizar aún más la justicia, era meter a los suyos. Y ojo, ni el PP, ni el PSOE, ni nadie debería seguir politizando la justicia. La justicia está demasiado politizada y debe despolitizarse. Así que el hecho de que los partidos políticos, de que el legislativo no termine de ponerse de acuerdo para despolitizar la justicia y renovar, implica que lo que hay es, en el fondo, pues una lucha de poder por conseguir politizar más y tener más enclaustrada pues la justicia española. Y ojo, que si tú eres de izquierdas y los tuyos quieren politizar la justicia, te parecerá muy bien, pero si eres de derecha no. Esto lo que hace es agravar la polaridad que existe en España. Por tanto, no es algo positivo para la democracia. Lo positivo sería que los políticos dejaran de meter sus sucias manos en la justicia española y que la justicia fuera más independiente. Eso sería lo justo. Por otro lado, vemos que realmente es patético el hecho de hablar de magistrados progresistas y conservadores. Y de hecho, periódicos tendenciosos hablan de los magistrados progresistas consiguen tal cosa, o los magistrados conservadores bloquean tal cosa, consiguen esto, consiguen lo... No, es el Tribunal Constitucional. Es patético que estemos ya hablando de magistrados progresistas o conservadores, eludiendo el hecho de que el Tribunal Constitucional es un órgano. Es un órgano colegiado. Por tanto, como el Consejo de Ministros vota esto, el Tribunal Constitucional decide esto. Y el hecho de que queramos deslegitimar al Tribunal Constitucional, sus acciones o sus votos, diciendo que es que la mayoría es conservadora, como diciendo... son fachas con toga. Eso es algo que también debilita la normalidad democrática. Tenemos que respetar a las instituciones, tenemos que respetar la ley. La propia democracia se basa en
un reparto del poder y no puede ser que estemos legitimando que los políticos hagan lo que quieran y como quieran. No puede ser, porque están eliminando delitos ahora mismo a merced de las conveniencias de los socios del gobierno y están intentando meter de tapadillo enmiendas que no tienen nada que ver con las leyes que se votan para conseguir meter en la justicia a los suyos. Y eso, cualquier demócrata, cualquier persona que no quiera ser sometida por un exceso de poder de uno de los tres poderes, pues es algo que verdaderamente es inviable en términos de normalidad democrática. Y una cosa interesante es que la polarización ha llegado a la ciudadanía, y hay muchas personas que se creen las mentiras de los políticos. Los políticos están diciendo básicamente, primero, que los magistrados están caducados. A ver, un magistrado no caduca, no es un yogur, ¿vale? El magistrado está, en todo caso, ejerciendo su función activa dentro de una prórroga de su actividad, pero está como un presidente en funciones. Cuando Pedro Sánchez ganó la moción de censura, o cuando Pedro Sánchez, está más allá del tiempo que le corresponde, pues está en funciones, ¿no? No está caducado. Es decir, esa perversión del lenguaje para deslegitimar al poder judicial. ¿Por qué? Porque la justicia, cuando va en tu contra, molesta. Y eso lo vemos, pues, con el Procés, por ejemplo. Cuando la justicia va en contra de personas que cometen delitos de sedición, cometen delitos de malversación, o con Griñán aquí en Los Eres, ¿no? En Andalucía, cuando la justicia te pilla robando, te pilla malversando, la justicia es mala. Pero cuando la justicia pilla al PP, la justicia es buena. Pues basta ya de politizar esta justicia y de tratar a la ciudadanía como idiota, porque no somos idiotas. El problema es que estamos confundidos y polarizados. Veo a muchas personas que dicen, no, es que esta magistratura no puede votar. No puede votar porque, primero, deberían inhibirse porque están votando algo que les perjudica o les beneficia a ellos mismos. A ver, esto es algo bastante loable. Realmente pueden hacerlo, y realmente cuando una persona se ve afectada dentro de, por ejemplo, el Parlamento, o dentro del TC, o incluso en unos comicios electorales, pues esa persona no pierde su derecho a voto. Eliminar el derecho a voto de una persona, eso sí que es antidemocrático, ¿no creéis? Por otro lado, se dice que es que están caducados y ya es que cualquier cosa que decidan no hay que respetarla. Oye, ¿de qué vais? ¿De verdad? ¿Vosotros no vais a respetar a la justicia cuando nos conviene? Esa es la democracia que propugnáis, tanto que se os llena la boca de la palabra democracia. Por otro lado, se está diciendo que el TCA ha dado un golpe de estado. No, ha hecho su trabajo. Ha habido una cautelarísima y la han resuelto. Y la han resuelto con las bases técnicas que dictaminan que no es normal meter enmiendas de una ley que no tiene nada que ver con la ley a la cual se está votando. Y por tanto, que hay que hacer procedimientos dentro del marco del ordenamiento jurídico. No se pueden hacer leyes de cualquier forma, puesto que hacer leyes es algo muy serio. Y además, es una cosa interesante, los políticos lo saben. Los políticos que están insultando y metiéndose con la justicia y con la oposición lo saben. Y los políticos que están en la oposición diciendo barbaridades también lo saben. Es decir, todos lo saben, pero el problema es el relato. El problema es que cuando la realidad no te da la razón, tienes que convencer a los demás de que la realidad es tu relato para que crean que tú llevas la razón. Y esto es algo que está llegando a unas cotas verdaderamente obscenas en España. En España, tanto la oposición como el gobierno están intentando tergiversar la realidad para llevar la razón. Y al final, la razón no la lleva nada más que la verdad, que la propia realidad, que los hechos. Y los hechos dicen que el Tribunal Constitucional ha hecho su trabajo, que el Tribunal Constitucional tiene todo el derecho a interceder y no ha eliminado, por ejemplo, la votación. Lo que ha hecho ha sido impedir que las enmiendas que están mal hechas, pues sean vinculantes en la próxima votación. Se va a votar el delito de sedición y de malversación, pero las enmiendas que están relacionadas con la ley orgánica del Poder Judicial, pues no se pueden votar dentro del delito de malversación y de sedición. Se tiene que hacer conforme a derecho.
Y ya está. Y esto, si lo hiciera, por ejemplo, el Partido Popular, pues el PSOE pondría el grito en el cielo, como de hecho hizo en 2003 frente a Aznar con la ley de arbitraje. Así que no os creáis lo que os dicen los políticos porque os están engañando. Informaos bien y sobre todo tened paz, tranquilidad, porque toda esta guerra política no es nuestra. Esta guerra política es de ellos y ellos están intentando confundirnos y sobre todo captar nuestro voto. Hay muchas cosas más que decir, pero por ahora esto viene así. Nos volveremos a ver.